La cerámica en sí, pues para mí es una actividad que nace con el hombre mismo, ¿no? Tenemos que ver con ella todos los días, ¿verdad? Y su principal material, pues, es la arcilla. La arcilla es el único material con que se puede hacer cerámica. Si ya se hace con otro material, pues deja de ser cerámica, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta muchas condiciones del mismo arcilla o barro, que es la misma cosa, ¿verdad? Podemos empezar a decir de que cuando se forma la arcilla, se forma de una roca que se llama feldespato. Lógicamente, para que esto llegue a una formación en el globo terráqueo, pues es una tierra nada más que clasificada. Tiene que pasar mucho tiempo, muchos años. La presión volcánica, los fenómenos naturales intervienen mucho para que esto suceda, para que esta roca se convierta en arcilla, ¿verdad? Y como les decía, tiene que pasar mucho tiempo para que esto suceda. En cuanto a la arcilla, por su formación natural, podemos clasificarla en dos grupos, que tenemos las arcillas sedimentarias y residuales, ¿verdad? Las residuales viene de la palabra residencia, donde se formó cerca de su, podríamos decir, de su roca madre, ¿verdad? Pero los factores climáticos la han trasladado a otros lugares, ¿verdad? Es decir, partes más bajas como ladera de los ríos, valles. Entonces, estas se consideran unas arcillas sedimentarias. Por lo consiguiente, las arcillas sedimentarias, por ese trayecto que ha tenido de su lugar de nacimiento a trasladarse a otro sitio, son más contaminadas, ¿verdad? Son más plásticas, menos resistentes a las temperaturas, mientras tanto que las residuales son más puras porque no se han movido de su lugar de origen, ¿verdad? Son más blancas, ¿verdad? Más resistentes a las altas temperaturas, pero en sí las dos arcillas es una sola, o sea, las sedimentarias por el factor climático que las ha llevado a otros lados. Las arcillas, podemos encontrar arcillas en cualquier lado del planeta. Como decía, es tierra, nada más que tierra clasificada, ¿verdad? Las podemos encontrar con muchos colores dependiendo de, 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 de su lugar de formación, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con muchos colores, con muchas calidades de arcilla, porque dependiendo de su formación, así hay muchas calidades y es el ser humano el que tiene que buscar esas cualidades dependiendo de lo que lo quiere hacer. Trabajo de los ceramistas, ¿no? De los científicos de la cerámica. Entonces, podríamos decir que dentro de la arcilla tiene que tener tres cualidades esenciales, ¿verdad? Sin esas cualidades no podemos manipular la arcilla. La primera es la plasticidad o la porosidad, pues no importa el orden. La porosidad significa que la arcilla puede secarse uniformemente sin agrietarse cuando se fabrica una vasija, por decir así, ¿verdad? Esa es una de las cualidades. La siguiente es la plasticidad, ¿verdad? La plasticidad significa que se puede hacer cualquier forma con ella y tiene que retener la forma. Si no retiene la forma, porque se trabaja lógicamente cuando está húmeda, ¿verdad? Y si se cae, quiere decir de que esta arcilla no tiene el porcentaje de plasticidad adecuado para trabajarla. Entonces, cada cualidad tiene que tener un porcentaje. Y la vitrificación es que se haga dura y resistente cuando se quema, ¿verdad? Tiene que quemarse y al quemarse pues puede recibir agua y todo, puede conservar líquidos y no tiene que deshacerse. Si se deshace con la quemada, entonces también podríamos
decir de que esta arcilla no tiene la cualidad de la vitrificación necesaria para poderla trabajar con ella. Entonces, todo esto se busca a través de un laboratorio, ¿verdad? Experimentos que se hacen en los laboratorios de cerámica para poder encontrar estas cualidades que son esenciales, como decimos. Cualquier persona que se quiere dedicar a hacer cerámica tiene que conocer estas cualidades. Si desconoce, entonces difícilmente podría trabajarla. Dentro de esto de la cerámica podríamos decir también que hay 5 divisiones de la cerámica. Podemos mencionar la alfarería, que es la producción que hace la gente empíricamente, entre comillas, ¿verdad? Está la mayólica, que ya es todo esto, esta clasificación viene por calidad de arcilla, por calidad de quema, por calidad de acabado, por temperatura, ¿verdad? Va en forma ascendente, tanto la calidad de la arcilla, la quema, la calidad de diseño, la purificación de la arcilla. Después de la mayólica, productos mayólicos podríamos decir que puede ser lo que se utiliza en una casa, los platos, los vasos, los sanitarios, los lavamanos, ¿verdad? La siguiente, todo esto tiene a una temperatura, por ejemplo, la alfarería se quema entre unos 800, 700 grados, ya la mayólica ya entre 1000 y 1050 grados. El grés cerámico, que se quema a mayor temperatura, puede estar entre unos 1050 a unos 1150 grados centígrados. Y por último tenemos la porcelana dura y la porcelana tierna. Estos se hacen siempre con arcilla blanca, porque están quemadas a mayor temperatura y es una arcilla más pura. Si la arcilla está contaminada, por ejemplo, la arcilla generalmente es color roja, porque está contaminada de óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, cuando se quema a mayor temperatura, se deforma, porque le baja el punto de fusión la misma óxido de hierro, ¿verdad? Para esto, pues, para quemar la cerámica, pues existen, desde que se inventó o se creó la cerámica, diferentes tipos de hornos, ¿verdad? Hay hornos con diferentes combustión, por ejemplo, están los hornos de leña, con gas LPG, con querosén, con diésel, con búnker, y están los eléctricos, ya en tiempos modernos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que querramos hacer, ¿verdad? Así le vamos a dar la temperatura adecuada. Por ejemplo, cuando se hacía la cerámica maya, inca, azteca, era de un nivel alfarero, ¿verdad? Pero con alto conocimiento de la materia por nuestros indígenas, y no llegaba a más de unos 1000 grados. Y una característica muy propia de esta cerámica es que nunca fue esmaltada, o sea, como decir, la capa vítrea que tienen nuestros platos, ¿verdad? Los lavamanos y todo eso. En esa ocasión, en ese tiempo, nunca se dio. Ya en China, pues sí podríamos decir de que, bueno, los chinos desarrollaron la cerámica, ¿verdad? Hicieron hornos de alta temperatura, ¿verdad? Hicieron los esmaltes, o sea, el esmalte es la capa vítrea con que se acaba yo digo que es como el vestido de la cerámica, ¿verdad? Entonces, los chinos fueron muy avanzados en cuanto al esmalte, los hornos de alta temperatura, moldes, equipo como tornos de alfarero, todo eso ellos lo perfeccionaron, ¿verdad? Entonces podemos pasar al siguiente. El nacimiento de la cerámica, sí. Según la historia, pues la cerámica nació allá por la edad de la agricultura. Nació como una necesidad, pero una necesidad utilitaria,
¿verdad? En la edad de la agricultura, pues las personas, los seres humanos de ese tiempo, pues empezaban a cultivar la tierra y necesitaban depósitos para guardar sus granos. Entonces, según la historia, estas personas hacían los famosos canastos, ¿verdad? De cuestión como bejucos, cosas así, canastos entretejidos. Pero se vieron la necesidad de guardar líquidos, especialmente agua, entonces lo revistieron con arcilla. O sea, lo revistieron con arcilla y en alguna ocasión, dice la historia, que lo dejaron muy cerca del fuego, entonces la parte vegetal se quemó y solamente quedó lo que era la arcilla. ¿Verdad? Y posiblemente ese es uno de los pasos donde el hombre vio que se podían hacer muchas cosas con la arcilla o el barro, ¿verdad? Esa es una de las teorías que podríamos decir que en esa forma nació la cerámica, ¿verdad? Entonces, desde ahí, pues el hombre no ha parado de trabajar con la cerámica. Hoy en día, pues es toda una ciencia. Yo digo que tenemos que ver con la cerámica, como les dije anteriormente, todos los días, ¿verdad? Porque comemos en ella, nos lavamos en ella, hacemos nuestras necesidades fisiológicas en ella, ¿verdad? Se interviene en los pisos de la casa, en las construcciones, pueden hacer tubos, ladrillos, tejas, azulejos, todo eso es cerámica, ¿verdad? Los viajes espaciales, por ejemplo, los cohetes que manda Estados Unidos o otros países, van revestidos de losetas de cerámica, porque son las únicas, ¿verdad?, que resisten altas temperaturas cuando estos cohetes suben a la atmósfera, ¿no? Entonces se pone a rojo vivo y es el único material que puede alcanzar, aguantar altas temperaturas. Entonces, dentro de todo esto, pues existen 4 técnicas de elaboración, ¿verdad? Tenemos el torno de mesa, como podemos ver aquí. Esta técnica nos permite hacer trabajos, podríamos decir, trabajos asimétricos, ¿verdad? Porque especialmente se trabaja con rollos de arcilla en forma espiral, ¿verdad? Y dependiendo de un diseño, vaya, por ejemplo, si es en una forma artística, tenemos que tener primero un diseño, una idea, ¿verdad? De lo que queremos hacer. Entonces, en forma espiral lo vamos fabricando hasta obtener la forma deseada. Lógicamente, pues la persona tiene que tener la habilidad para hacerlo. El torno de alfarero, ahí hay un error, pero no hay problema. Torno de alfarero, por favor, anterior. Ese sí, el torno. Sí, ese se llama torno de alfarero. En este aparato, ¿verdad? Se hacen las piezas solamente redondas, cilíndricas, porque está dando vuelta la rueda y entonces uno ahí lo va formando las piezas. Entonces, solamente se pueden hacer piezas redondas, circulares, por la rotación misma del torno, ¿verdad? Siguiente. Y la otra técnica es molde, sí, ahí, por favor. Esta técnica es una de las más utilizadas por las fábricas hoy en día para reproducir piezas porque permite una reproducción. Cada molde diariamente puede dar 3 reproducciones, ¿verdad? En la cual funciona de la siguiente manera. El molde tiene que ser de yeso, ¿verdad? El yeso, este material en polvo, que cuando se mezcla con agua, es capaz de copiar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una forma X de cerámica, se le hace el molde, ¿verdad? Entonces, esta tiene la particularidad, el yeso,
de copiar y de absorber. La arcilla que se utiliza para los moldes se llama barbotina. En otros lados le dicen limo, pero es arcilla líquida, más un silicato sódico que se utiliza para mantener la arcilla, las partículas de la arcilla en suspensión, porque el molde tiene un orificio por donde se vierte la arcilla líquida. Entonces, el yeso, como es absorbente, empieza a absorber el agua de la arcilla líquida, que se ha echado ahí, y empieza a formar la pared de la pieza que está ahí dentro del molde. Y antes de que siga absorbiendo más, se saca el exceso. Y es de esa forma como las piezas en molde quedan huecas, ¿verdad? Entonces, un molde tiene una capacidad de hacer, de copiar 3 reproducciones al día porque se empapa de agua. Entonces, si tenemos 10, podemos hacer 30, ¿verdad? Si tenemos 1000, podemos hacer 3000. Entonces, hay que darle un periodo de secado al yeso para que pueda volverse a utilizar, ¿verdad? No sé si me han entendido. Después viene la otra técnica de planchas, exactamente. Esta técnica permite hacer formas con perfiles cuadrados, planos, perdón, ¿verdad? Cuadrados, hexagonales, de cualquier forma geométrica, cosa que no se podría hacer con moldes, pero con planchas. Esta técnica se hace la plancha de arcilla, ¿verdad? Y previo a un diseño, se le sacan los diferentes perfiles y se usa como plantilla en la plancha de arcilla y se corta. Se va cortando cada perfil. Y después, pues se utiliza con la misma arcilla en forma más líquida para pegar. Entonces, uno viene a unir cada pieza para formar la pieza, por ejemplo, que se ha diseñado en esta ocasión, ¿verdad? Solo existen 4 técnicas, de ahí se derivan otras y nadie ha podido inventar hasta hoy en día otra técnica que realmente supere a las que están ahorita. Bueno, la tecnología ahora se puede hacer cerámica en 3D, ¿verdad? Pero le quita aquel sabor del trabajo del ser humano, ¿no? ¿Verdad? El gusto de hacer. Por ejemplo, una vez me hicieron una pregunta, a mí estaba haciendo una demostración en un parque, entonces estaba haciendo con tiras, con rollos de arcilla, un trabajo. Me dice, pero es muy lento, va muy lento, ¿por qué no puedo utilizar otra técnica? No, le digo que es muy aburrido terminar muy rápido, ¿verdad? Esa es cuestión de que uno realmente pues gusta, ¿verdad? Siente placer en trabajarlo, ¿verdad? A mí no me importa estar, he hecho trabajos en una pieza de un mes. Claro que la arcilla le puede decir hasta dónde llegar, ¿verdad? Porque es ella la que manda, no uno, por su cuestión de humedad, ¿verdad? Si se seca, entonces ya no puede manipularla, o sea, ya no va a tener la plasticidad para manipularla. Ahora pues les voy a hablar un poco de mi trabajo artístico. En sí he tocado muchos temas, pero uno de mis favoritos, por ejemplo, es el ser humano, pues la mujer. He hecho, por ejemplo, instrumentos musicales. Como artista me gusta todas las artes, ¿verdad? Me gusta mucho. Todas las bellas artes me encantan, ¿verdad? Pero escogí una porque bien difícil hacerlas todas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 2 piezas. La color rojo, pues es lo hice pensando en una boya marina, ¿verdad? Si me ocurrió eso, pues lo hice. La otra pieza que está con los anillos, pues podríamos decir un jarrón. Yo siempre estoy también pintando las zonas
marginales como una denuncia, como bien lo decía Carlos anteriormente, que el arte tiene que ser una denuncia, ¿verdad? No hacer algo solamente decorativo. Se puede, pero eso en lo que lo hagan las fábricas, que lo repitan, ¿no? Pero el artista siempre tiene que estar pensando qué denunciar, ¿verdad? O sea, la denuncia permanente de lo que está pasando, lo que está ocurriendo todos los días. La siguiente, por ejemplo, esta, tuve un tiempo de que, aquí quiero decirle, quiero contarle algo. A mí cuando yo estudiaba me gustaba mucho pintura, cerámica, modelado y dibujo. Entonces escogí la cerámica porque aquí puedo reunir los 4 ramas de las artes plásticas, ¿verdad? Puedo hacer cerámica, puedo modelar, puedo pintar, ¿verdad? Y aquí en la pieza que está a la izquierda de ustedes son rincones de Tegucigalpa. En la otra pieza es un pueblo cercano a Tegucigalpa que se llama, no, perdón, este es un barrio que se llama Buenos Aires, aquí en Tegucigalpa. Aquí hay dos piezas diferentes, ¿verdad? Hay momentos que uno tiene el deseo de hacer cerámica, pero yo siempre tengo que buscar un tema, ¿no? Cuando estaba haciendo esta de las manos, yo quería hacer una decoración, pero no estaba bloqueado, no se me ocurría nada. Entonces agarré la pieza así como están las manos, entonces inmediatamente dije, no, voy a hacer mis manos, voy a ponerle mis manos, ¿verdad? Como una identificación de quién hizo esa pieza, ¿verdad? Ahí que dejé plasmadas mis manos, ¿verdad? Es un relieve. La otra pieza es un jarrón, se llama perfiles. Como ustedes pueden ver, son diferentes perfiles, unos viendo hacia la derecha y otros a la izquierda. Pues imaginen ustedes muchas cosas que uno puede ver en lo cotidiano, ¿verdad? Ver, aquí tenemos dos tipos de piezas, ¿verdad? Esta pues simplemente, la de la izquierda es una decoración que no tiene ningún mensaje ni nada, solamente un tema decorativo diferente, ¿verdad? Lógicamente diferente a, no hay otra como esta. La otra pieza sí se llama, este es un premio, con esta me gané un premio, y se llama Los de Abajo. Como pueden ver ustedes, pues es una casa que está en un risco. Los de abajo siempre viven arriba, ¿no? Pero en los riscos. Entonces, al abismo ahí, al filo de un abismo, entonces, en cierto modo, pues esa es mi denuncia, que la gente que no tiene condiciones, pues hace sus casitas en los lugares pues menos adecuados y eso es lo que yo quiero dar a entender con esa pieza. Y se llama Los de Abajo. La siguiente, por favor. Aquí hay dos tipos de piezas. La del banco se llama percance, ¿verdad? Porque la pieza, las dos son de arcilla, el banco también es de arcilla. Entonces, esta pieza se me pasó en el horno, un descuido, pero ese descuido fue aprovechado. Entonces se me ocurrió hacer un banco de uno se sienta y puse la pieza así como que se estaba derritiendo en el banco y pues lógicamente fue en el horno donde se derritió, ¿no? Porque como les contaba, en cierta temperatura, ese es un grés cerámico, está quemada como a unos 1150, 1200 grados centígrados. Entonces la pieza se dio, pero me encantó cómo quedó
y se llama percance, ¿verdad? La otra, pues, es un jarrón decorado con tiritas de arcilla pegada una por una. Y llegó un momento que me desesperé cuando la estaba haciendo porque sí me tardé bastante. Tirita por tirita la fui pegando. Aquí, pues, toqué temas, por ejemplo, la izquierda. Representé al Cristo, se llama Cristo Negro, ¿verdad? Hice como con tiras de arcilla sobre la pieza, hice el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Y la otra, pues, es un jarrón, que es una cara de una persona mayor, de un viejo. Aquí, la de la izquierda, quise representar una flor que se llama tulipán. La otra tiene una decoración de una señora vendiendo los famosos tamales que se hacen generalmente en Centroamérica, ¿verdad? Y me gustó el tema, pues, y lo plasmé, pues, en esa pieza, y es una vendedora querramos o no querramos, pues, estamos influenciados por nuestras culturas, la cultura maya, azteca, inca, y como en nuestra región, pues, lo que más ahí es maya, entonces hice esta pieza, una recreación de decoraciones con motivos mayas. La otra, pues, siempre me gustó hacer ese tipo como de asas, pero con ciertos movimientos que no fueran muy simétricos. Entonces, que quedaran más asimétricos para romper la monotonía de la pieza. Hice una decoración ahí que le llamo rueda de niños, como cuando los niños juegan, ¿verdad? Se llama rueda de niños. Aquí podemos ver que son figuras de mujeres, ¿verdad? La que está a la izquierda, pues le llamo mujer garífuna, que son nuestros negros en Honduras, son los garífunas. Entonces son personas con muchos colores en sus vestuarios, y quise dar la representación de una mujer garífuna en esa forma, siempre con la técnica esta de tiras. Fui coloreando cada una de las tiras y poniéndola para lograr, pues, una decoración diferente. En la otra pieza, pues, hay una decoración como ladrillos, pero en una forma, pues, diferente, como un petate también, recordando lo que hacían los mayas, como motivo de decoración y como representando, pues, un vestuario de la mujer. Aquí tenemos también otra pieza. En esta pieza, generalmente las personas, cuando miran un jarrón, lo primero que hacen es ponerle flores y cosas así. La cerámica artista, como ustedes saben, habla por sí misma, ¿verdad? No es necesario ponerle algo más. Entonces yo en la parte de arriba lo tapé para que no le pusieran nada, ¿verdad? Simplemente con la decoración, ¿verdad? Que esta es una zona de un pueblo aquí cercano a Tegucigalpa, que se llama Lepaterique, y así se llama la pieza, Lepaterique. Y la otra, pues, es una cara eh, como pensativa, ¿verdad? Como estrujándose la cara con una preocupación, y pues para dar a entender que siempre estamos preocupados por algo, siempre estamos pensando en algo, ¿verdad? Especialmente a los que nos dedicamos a esta actividad artística. Aquí, pues, también yo siempre utilizo las técnicas estas de torno de mesa,
Estas están hechas con la técnica de planchas, ¿verdad? Aquí combino yo, pues es válido, no hay ni cercos ni barreras para el arte. Entonces hago el cuerpo de lo que es el cuerpo de la persona, de la mujer, lo hago con planchas y después modelo los brazos y la cabeza y tengo pues una pieza diferente, ¿verdad? La pieza de la derecha la hice alegórico a una artista nuestra que se llamaba Juanita Pavón, que era una poeta. Y aquí, como ella era muy controversial, ¿verdad? Le decían Juanita la Loca, pero era una escritora fantástica, ¿verdad? Entonces, en memoria de ella hice esta pieza. La otra, pues, es una mujer embarazada. Lo hice de esa forma, desde mi punto de vista diferente, ¿no? Como, no sé si se fijan bien, están dentro del vientre, pues las manos como recibiendo a su bebé. Aquí, pues, estaba un día trabajando en esta pieza de la izquierda y como siempre, pues, a mí siempre me gusta decorar los trabajos, no simplemente una pieza. Y también tenía el problema de que ponerle decoración. Entonces ese día, cuando yo estaba trabajando, empezó a llover y por la ventana pues corrían las gotas de agua. Entonces así le puse gotas de agua, ¿verdad? Bueno, se me ocurrió en el momento voy a hacer las gotas de agua. Y con eso lo decoré. La otra pues fue un pedido, hiciera un jarrón para donde trabajaba en Bellas Artes para un regalo de un centro que había colaborado con Bellas Artes, entonces había que hacerle un regalo, entonces hice este jarrón que es más decorativo que otra cosa. Nada más que con un esmalte, pues, muy diferente, pues, para que sea una pieza única siempre, ¿verdad? Hecha por un artista, pieza única. Aquí, pues, siempre tocando el tema de la mujer, ¿verdad? Estas son siempre mis formas, a veces sin representando a todas las mujeres, pues sin rostro, ¿no? Eso significa que estoy representando a todas las mujeres, ¿verdad? La otra pieza, pues siempre me ha gustado hacer ese tipo de asas en una forma muy diferente, pues le hice la esmalté y simplemente pues en este momento no recuerdo el nombre, pero sí casi todas mis trabajos tienen un nombre, un título. Me encanta hacer teteras, pero salirme de lo común, ¿verdad? En esta que vemos aquí, pues hice muchas con decoraciones mayas, ¿verdad? Y usted puede ver ahí el asa, pues es muy diferente a lo que vemos en el comercio común. Y la otra, pues le hice ahí una cremallera, un zipper, ¿no? Como para dar a entender que es una pieza artística, no es utilitaria, es una pieza artística. Aquí vemos también otras con decorativos mayas, siempre también buscando formas diferentes en cuanto a la forma, a las asas. Estas piezas solamente están en cerámica se queman una, dos, tres veces las piezas y estas solamente están quemadas una vez, ¿verdad? Porque están decoradas con la misma arcilla que se llama engobe. Entonces se pone una arcilla de diferente color a lo que tiene el cuerpo de la pieza.
Entonces, con una herramienta se va revelando y se hace la decoración donde solamente se ve la arcilla más clara y la arcilla más roja es la que define, hace el contraste pues, del diseño. Aquí hay este personaje, me recuerda a una persona que vagaba en mi pueblo y pues tenía problemas, ¿cómo se dice? Problemas mentales, ¿verdad? Y cuando a uno lo miraba le sacaba la lengua. Entonces yo le llamé Chacote, ¿verdad? Una forma de el nombre. Y la otra pieza pues es una otra tetera con una, siempre con la decoración maya en la forma como le expliqué anteriormente. Aquí siempre con el tema de las mujeres, es una bailarina, ¿verdad? Donde el vestido es muy amplio por el movimiento que yo quise dar en esta pieza. Y la otra, pues, es una botella, como se puede ver, doblada, como que si la arcilla ya quemada se pudiera doblar, ¿verdad? Es como buscar siempre una cosa absurda, ¿verdad? De la cerámica ya quemada no se puede doblar. Entonces, es lo que yo quise representar ahí, que se dobló la pieza y que fue amarrada con un alambre para que no volviera a su forma normal. Aquí siempre con la mujer, esta se llama adolescente, como pueden ver, ¿verdad? Las niñas, pues cuando empiezan a desarrollar, empieza a crecer su busto y esa es la idea que quise representar a una adolescente, ¿verdad? Siempre, todas estas piezas están con la técnica de rollos en el torno de mesa, la gran mayoría son trabajadas así. Y también utilizo muchos colorantes. No les había dicho, pero todos los colores en cerámica se utilizan de los óxidos colorantes, de los óxidos metálicos, porque son los únicos que se pueden quemar y que mantienen su color, ¿verdad? Dependiendo de qué metal venga el óxido, así es el color que va a producir, ¿verdad? Y en la combinación, pues hay una parte muy amplia en la fabricación de colores, de esmaltes, hay mucha tela que cortar por ahí, entonces se pueden lograr muchísimos colores, ¿verdad? Con los óxidos, con la sílice o cuarzo, ¿verdad? Y con el kaolín, que es una arcilla pura, y un fundente que se utiliza, que puede ser el óxido de plomo, nada más que solamente para piezas artísticas, o el óxido de boro, que se utiliza como fundente. Entonces, con estos elementos formamos lo que es un vidrio. Esta pieza es otro premio. Esta pieza me llevó como mes y medio laborarla, porque si ustedes fijan, está hecha con ladrillitos, como construir una casa, y es la figura de una mujer, ¿verdad? Está hecha ladrillito por ladrillito de diferentes colores de arcilla combinadas con los óxidos y, y se llama claraboya de la vida. No se nota mucho, pero en la parte en medio pues tiene la ventana, ¿verdad? Y también ese pues tuve la suerte de ganarme un premio, ¿verdad? Allí estoy como a mi amada esposa, ¿verdad? Y un representante del Instituto Elisi. Aquí hay una pareja que se llama, siempre con la técnica de cerámica, en rollos, y en la parte de arriba, pues modelado y se llama El Beso. La otra se llama cirrosis,
¿verdad? Cuando las personas beben mucho licor, pues se les va rajando la cara y esa es lo que yo quise representar en esta ocasión. La técnica de esta pieza, eh, hice primero el cilindro de arcilla y antes de cerrarlo, lo modelé por dentro, o sea, iba empujando la arcilla hacia afuera para irle dando la forma de los ojos, de la nariz. No fue modelado por fuera, fue modelado por dentro de la pieza, simplemente empujando la arcilla hacia afuera, lógicamente cuando estaba en estado plástico, ¿verdad? Una vez que ya formé la cara con los ojos, la boca, orejas y todo, ¿verdad? Entonces hice el sombrero y se lo puse. Pero sí es un trabajo bien especial porque en el momento que uno modela, lo hace lógicamente por la parte exterior, pero está modelado por la parte interior. Aquí estas piezas pues son las más últimas del año 2000, con las que hice los temas del femicidio. Esta primera que está aquí en el lado izquierdo se llama Bala Perdida. Pues esto es para, ustedes saben, por ejemplo, que en las navidades, en las fiestas, hay muchos alegres del gatillo, le llamamos, y disparan al aire, pues, y lógicamente esta bala viene de regreso y provoca, pues, muerte de seres humanos, ¿verdad? Y lo quise representar en esta forma. Eh, la otra pieza, pues, son dos cuerpos de mujeres. Utilizo la mano como cabeza y se llama El Encuentro. Pues aquí, pues, influenciado lógicamente por lo que pasa también con la compañía, ¿no? Quiera sí o no, siempre todo esto con la compañía, pues lo reflejo en algunos trabajos en mi trabajo, pues artístico. Aquí la pieza eso es parte de un grupo de la trata de blancas, ¿verdad? Es como la mujer rufiana que vende a las otras mujeres, ¿verdad? Por eso la hice así un poco grotesca, porque así son, ¿no? No debería ser permitido que una persona venda a otro ser humano para explotarlo. Y la del otro lado, la del lado derecho, se llama plato del día. Pues sucede con esta pieza que cuando vivíamos en otra casa, mi tallercito estaba al lado de la cocina. Entonces, Nelly, mi esposa, siempre se ponía las manos así y me decía, ¿qué hago hoy de comer? ¿No? Entonces yo le llamé plato del día. Con eso que ella me decía, ¿qué hago de comer? O como pidiendo mi ayuda de qué tipo de comida hacer. Entonces se me ocurrió hacer una figura humana representándola a ella con platos. Siempre con la técnica esta de tira rollos de arcilla, ¿verdad? También se modela por la parte de adentro, por la parte interior, para formar una pieza. Es una máscara de un personaje. Aquí sí ya tenemos parte de esa colección de piezas de no al femicidio, ¿verdad? Ese grupo que están ahí es parte de ese trabajo. Siempre las decoro con diferentes colores para representar a las mujeres del mundo, ¿no? Ese es uno de los flagelos de nuestro tiempo, ¿verdad? El femicidio terrible, tanto en nuestros países como en el mundo entero, ¿verdad? El hombre especialmente, pues, comete
este grave error. Entonces, como decías tú, Carlos, antes, el arte pues tiene que ser una denuncia, ¿verdad? Yo denuncio en esta forma el femicidio de la mujer. La otra, siempre utilizando también la técnica de rollitos de arcilla, hice una virgen. Esta es una virgen. En la pieza del lado izquierdo, pues le llamo el encuentro, el saludo, perdón, el saludo porque ya están agarrados de la mano, ¿verdad? El saludo de alguien que se encuentran después de mucho tiempo, llegaron, se saludaron, ¿verdad? Puede ser dos hermanas, ¿verdad? O amigas, o madre o hija. La siguiente, por ejemplo, las piezas que están ahí son partes de la trata. Si ustedes ven ahí bien, hay un grupo de mujeres, ¿verdad? Que atrás está el famoso coyote, ¿verdad? Que las está obligando a trasladarse a otro lugar. Pues eso también pues es una parte de denuncia en mi trabajo, ¿verdad? Siempre con el tema de la mujer. Aquí pues ya las piezas están más acabadas, ya están en exhibición. Creo que esto fue el trabajo la exposición que llevamos a la Universidad Tecnológica en El Salvador. Pues aquí aparece también, me gusta mucho hacer corazones, ¿verdad? Porque el corazón dice muchas cosas. Entonces, aquí yo quise hacer alarde de mi conocimiento sobre la decoración del corazón. Esa decoración es muy única. No es por nada, pero no la he visto en otro artista. En la quema de la cerámica hay unos triangulitos de arcilla que se llaman pirámides que sirven para decorar, no, para determinar la temperatura de las piezas durante están quemando dentro del horno. Entonces estas pirámides se suavizan a una temperatura predeterminada y se doblan. Entonces quiere decir de que la temperatura deseada ya llegó. Pero en este caso yo lo coloqué en la pieza esta del corazón, ¿verdad? Y se derritieron. Lógicamente la composición de estas arcillas son con óxidos colorantes, con óxidos metálicos. Entonces quedó una gama de colores muy diferente. Entonces, ese es lo que yo quería lograr, una pieza diferente. Este es el conjunto de piezas no al femicidio que se presentó en El Salvador, ¿verdad? Este trabajo, pues, cada mano, pues, representa una palabra, una letra, perdón, una letra, y significa no femicidio, ¿verdad? Se llama voces silenciosas porque ya cuando una persona está muerta, pues ya no dice nada, ¿no? Entonces, tiene mucho significado, pues, la representación del lenguaje sordo-mudo, ¿verdad? Porque sordo-mudos, pues, son las autoridades de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que no le ponen un hasta aquí el femicidio, ¿verdad? Entonces, eso es la forma que yo quise representar, que quise denunciar el femicidio. Con esto, pues, yo termino aquí mi participación, ¿verdad? Y también había una pregunta aquí un poco técnica. Menciona que si a la hora de hacer una pieza de arte, el agua tiene que estar, o sea, constantemente hay que estar mojando la cerámica para que tome esta forma. La arcilla tiene su propia cantidad de agua, o sea,
Cuando está húmeda es plástica, ¿no? Es plástica. Pero no es necesario estarle poniendo agua, ¿verdad? Porque, ¿cómo le digo? Puede saturarla y como en los derrumbes, ¿verdad? Entre más agua le pone, se le puede caer. Pero usted puede trabajar, tiene que trabajar con la humedad que tiene la arcilla para mantener la forma, ¿verdad? El ceramista tiene que saber qué cantidad de humedad tiene que tener, ¿verdad? Para que la pieza se sostenga, ¿verdad? Esa pieza solamente, como le digo, es la arcilla, como les dije anteriormente, la que le dice a uno cuánto tiempo tiene para fabricar una pieza o jugársela, pues si hace cerámica es porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pieza que yo les enseñé de la claraboya de la vida, la hice en mes y medio. Entonces, yo iba tapando para que conservara la humedad. Porque si usted deja que se seque, ya no puede continuarla, porque esa arcilla ya ha sufrido una contracción, se ha secado, se ha achicado, ¿no? Entonces ya no pega. Para unir de un pedazo de arcilla con otro tiene que tener la misma humedad, ¿verdad? Para que se una. Si no hay una separación y se le raja, entonces ya ve una pieza rajada, pues lo puede utilizar como efecto, pero será un defecto y falta de conocimiento de la persona que lo hizo. ¿Cuál es la mejor técnica para iniciar en la cerámica? ¿Cuál es la técnica que usted utiliza para hacer las maquetas previas a sus obras? ¿Cuál es la técnica más difícil? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, yo hago una maqueta modelada, o sea, sólida, porque es solamente un referente, ¿no? Una idea. Eso después yo lo deshago o lo conservo, no sé, pero solamente me sirve como una guía para lo que quiero hacer ya mi pieza mayor. En cuanto a las técnicas, todas son complicadas, ¿no? Si no se conoce bien qué es lo que está haciendo, entonces va a tener problemas. Pero, ¿cómo le digo? Cuando uno hace cerámica artística, combina técnicas. Puede ser una combinación de técnicas, ese es válido, no es problema. Pero como siempre le digo, tiene que saber cómo lo va a hacer, pues, porque si no, no le va a resultar, ¿verdad? Como especialmente con esto que le decía de la contracción, que tiene que tener la misma dureza. Por ejemplo, se puede hacer una pieza artística en el torno de alfarero, ¿verdad? Se hacen muchas piezas redondas y después de ahí se forma como la pieza del plato del día, ¿no? Lo pudo haber hecho yo lo hice en un molde, ¿verdad? Para que me hiciera más práctico, pero se puede hacer en un torno e irlo pegando, pero en el momento que usted lo está haciendo, quiere decir que lo que ya está empezado a hacer empieza a endurarse porque el ambiente va secando la arcilla. Entonces tiene que jugar con eso, ¿verdad? Para mantener. No podría decir que hay una técnica complicada. Okay. No. No es que es imposible, pero sí, todo el mundo puede trabajar, siempre y cuando tiene que tener la pasión, ¿no? Y cierto conocimiento de cómo hacerlo. No hay problema. Únicamente quisiera saber, no le quedó claro a ella por qué a veces la arcilla se raja. La arcilla se raja porque no tiene ¿cómo le digo? La condición de porosidad adecuada. O sea, tiene que tener un porcentaje adecuado de porosidad para que la arcilla no se raje. Eso dice cuando las partículas, por ejemplo, son muy finas en una arcilla, no permite que el agua se escape. Entonces, por ejemplo, cuando se quema esa pieza y todavía hay humedad, el agua, ustedes saben que sale por donde sea. Entonces tiende a rajar.
o simplemente cuando se secan en ambiente natural, ¿no? Entonces, si hay un poco de calor y esa arcilla, como le repito, no tiene la cualidad de porosidad adecuada, se va a rajar. Entonces, todo eso se aprende haciendo un estudio de cada una de las arcillas donde uno va a trabajar. Porque todas son diferentes, todas son una beta diferente de arcilla, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que diga, con esta arcilla yo voy a hacer una pieza, hacer mentira, tiene que estudiarla primero para que encuentre esas cualidades necesarias, indispensables, para poder hacer un trabajo, especialmente un trabajo artístico, ¿verdad? Y le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Y siempre pues estamos a la orden, ¿verdad? Sí, siempre y cuando sea para difundir el arte, pues estamos a la orden.